Hola queridos hermanos, amigos, hermanos de otras congregaciones que nos acompañan también. Bienvenidos a una nueva prédica en este tiempo especial que estamos viviendo. Hoy quiero que meditemos en algo muy actual y en algo que quizás muchos lo están viviendo, y es el estar bajo presión. Por eso esta prédica se llama así, bajo presión. Estar bajo presión se puede traducir de muchas maneras, como por ejemplo una economía que se ha tornado difícil, conflictos familiares que surgieron, conflictos matrimoniales o incluso la enfermedad misma y todo lo que acarrea. Estar bajo presión básicamente es estar sometidos a alguna situación adversa. Y si habláramos de materiales, hablaríamos de la fuerza que se ejerce sobre ellos para probar su resistencia. Es un poco la definición física de una prueba de materiales cuando se los pone bajo presión. Una fuerza que se ejerce sobre ellos para probar su resistencia. Y por eso, y para ser más gráfico, quiero poder mostrarle unos videos y los podamos ver para que nos demos una mejor idea de lo que estamos hablando. Así que les invito a ver estos videos. Bien, algo que podemos ver a simple vista es que la presión revela la naturaleza de los materiales. Algunos materiales resistieron mucho más que otros, algunos se deformaron y otros directamente se rompieron. Aquellos que resistieron más y quizás se deformaron son reutilizables, pero no así los que no soportaron y se terminaron rompiendo. La presión los llevó hasta un punto límite, y eso es lo que hace la presión siempre. Y quiero tomar este ejemplo y esta figura para nuestras vidas, porque siempre la presión va a revelar de qué estamos hechos. La presión manifiesta lo que realmente somos. Por eso, en esta prédica, quisiera mostrarles desde la palabra algunos casos de gente sometida a presión. La palabra está llena. Todos los personajes bíblicos, en cierta manera, pasaron por momentos
de estar sometidos a presión. Podríamos citar a José, a Abraham, a Moisés, a David, podríamos citarlo a Elías, los profetas y aún los del Nuevo Testamento, los discípulos, todos pueden ser figuras de estar sometidos a presión. Y todos ellos, cuando fueron sometidos a presión, revelaron de que estaban hechos. Por eso, quiero invitarte en este día a que meditemos en algunos, no podríamos hacerlos a todos, pero que meditemos en algunos y podamos sacar enseñanzas de ese momento en que ellos fueron sometidos a presión y cómo reaccionaron. El primer caso es el de Sansón. En Jueces capítulo 14, versículos 16 y 17, leemos así: La mujer de Sansón se echó a llorar y le dijo: Tú no me quieres, más bien me odias, pues no me has dicho cuál es la respuesta al enigma que propusiste a mi gente. Y Sansón respondió: Si ni a mis padres les he dado la respuesta, ¿crees que te la daría a ti? Y su mujer lloró ante él los 7 días del banquete. Pero tanto presionó a Sansón que al 7º día éste cedió y le dio la respuesta. Entonces ella fue y se la hizo saber a su gente. Sansón nació con un propósito, el ser un libertador. Este propósito le fue dado desde antes de nacer, incluso se lo educó bajo un voto de nazareato, lo cual era una consagración al Señor. Este voto, al parecer, no lo cuidó demasiado y siempre vivía al límite. En una ocasión mató un león y tiempo después, cuando pasó cerca del cadáver, se dio cuenta que las abejas habían hecho un panal allí. Tomó de ese panal, comió de la miel y se le ocurrió un enigma. Para ese entonces, como él vivía al límite, había tomado una mujer filistea y en un banquete le habló a todos los que estaban allí acerca del enigma que a él se le había ocurrido y que le iba a dar un premio al que lo pudiera resolver. Y aquí es cuando comienza el tema de la presión sobre él, porque aquella mujer comenzó a presionarlo porque a ella la habían presionado para sacarle la respuesta a Sansón. Lo presionó tanto que Sansón terminó cediendo y le dio a conocer la respuesta del enigma. Podríamos decir que no fue algo tan grave, tuvo que pagar después lo que había prometido. Pero esto fue el preludio de algo peor, porque tiempo después Sansón tomó otra mujer llamada Dalila. Y esta mujer, también presionada por su pueblo, por los filisteos, le quería sacar el secreto de su gran fuerza. Y esto fue lo que pasó. Dice en Jueces 16, 15, 17, y Dalila le reprochó: ¿Cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? Ya van 3 veces que me engañas y todavía no me has dicho en qué consiste tu impresionante fuerza. Y como ella lo presionaba y lo importunaba todos los días, su ánimo decayó y casi se murió de angustia. Así que le abrió su corazón y le confesó: soy nazareo y estoy consagrado a Dios desde antes de nacer. Por eso nunca ha pasado la navaja por mi cabeza. Si alguien llegara a raparme, las fuerzas me abandonarían y sería tan débil como cualquier otro hombre. En este caso, la presión le hizo revelar el secreto de su gran fuerza.
Pero no era simplemente revelar un secreto, sino que también puso o expuso su consagración. Expuso ante el enemigo su consagración. Y de hecho, el enemigo aprovechó y Dalila, al dormirlo, el enemigo le cortó el pelo y perdió su fuerza y así lo capturaron. La presión que ejerció Dalila sobre él le hizo revelar que tenía un voto de nazareato, algo totalmente sagrado, algo que él tendría que haber valorado, pero no lo hizo. La presión que esta mujer ejerció sobre él pudo más, hasta hacerlo sentir, dice, casi morir de angustia. Y entonces fue ahí donde se quebró, abrió su corazón y reveló el secreto de su gran fuerza. Es triste que Sansón haya terminado su vida de esta manera, porque de ahí lo encarcelaron, lo dejaron ciego y lo pusieron en una piedra de moler, como si fuera un asno, a pechar esa piedra para moler grano. Un esclavo se transformó. Tiempo después, los filisteos, en el templo de sus dioses, dijeron entre ellos: traigamos a Sansón para divertirnos. La versión Reina Valera 60 dice: hicieron de él un juguete. Y qué triste que es que aquel personaje que había sido consagrado y levantado para ser un libertador haya terminado como un juguete del enemigo. Todo porque era un material frágil, no soportó la presión. No basta solamente con tener un propósito, no le bastó tampoco a él con haber tenido un voto de nazareato. Su corazón era frágil, el material de su vida era frágil y ante la presión que ejercieron sobre él se quebró y terminó siendo un juguete para diversión del enemigo. Dios en su misericordia, a último momento y por arrepentimiento, le permite tener nuevamente fuerzas y apoyado en las dos columnas del templo, las derribó y murió matando a todos los que había allí. Muchísima gente. La palabra dice que solamente en la parte superior habían 3.000, más todo lo que había en la parte inferior debe haber habido unas 10.000 personas quizás. Mató a muchos más de los que mató en su vida, pero le costó su propia vida. No era el plan de Dios, pero la presión sobre él lo hizo quebrarse y terminar así. Otro personaje que quiero que veamos es Saúl. Y vamos a leer en 1 Samuel capítulo 13, versículos 8 al 13. Saúl esperó allí 7 días, de acuerdo con el plazo que Samuel le había fijado. Pero como no llegaba, el pueblo empezó a desertar. Entonces Saúl ordenó que traigan un holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Saúl estaba terminando de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Saúl salió a darle la bienvenida, pero Samuel le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl respondió: me di cuenta de que el pueblo estaba desertando y como tú no venías y los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé: ahora los filisteos van a venir a Gilgal para luchar contra mí y yo no he implorado la ayuda del Señor. Así que me armé de valor y ofrecí el holocausto. Pero Samuel le dijo a Saúl: lo que has hecho es una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer.
Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. El primer rey de Israel, llamado Saúl, sostenía batallas con los filisteos. Los filisteos también nuevamente estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Eran el pueblo enemigo. Para ese entonces, Israel no era un pueblo suficientemente capacitado para la guerra. Estaban en los albores de realmente ser una nación con un ejército y una nación que pudiera dar pelea a otros ejércitos. Pero, por ejemplo, más adelante, al final de este capítulo, se nos revela que ni siquiera tenían armas. No tenían espadas, no tenían escudos, no tenían ningún tipo de armas. De hecho, en este capítulo se nos dice que los filisteos les habían prohibido tener herreros porque no querían que construyan armas. Y cada uno que quería afilar sus herramientas de trabajo tenían que ir hasta los filisteos para encontrar allí herreros que les afilaran las herramientas. Por eso no había armas en Israel y solamente Saúl y creo que su hijo Jonatán también tenía una espada. Pero todo el ejército no tenía espadas, no tenía armas. Entonces es lógico que este ejército se sintió en una gran presión, porque encima cuando salen a batallar contra los filisteos, el número de los filisteos era sumamente superior al de los israelitas. Encima los filisteos, un pueblo de guerra, con carros de guerra, los israelitas estaban en desventaja. Y por eso dice la palabra que al verlos se escondieron, muchos de ellos se escondieron en cuevas, en fosos, tras las rocas, y poco a poco muchos, temblando de miedo, comenzaron a desertar. Saúl tenía una orden, y era que antes de presentar la batalla esperara a Samuel para que Samuel ofreciera el holocausto y de esta manera pudieran presentar la batalla con la bendición del Señor. Saúl esperó, pero no esperó hasta que pasaran los 7 días, sino que el 7º día, con falta de paciencia y con la presión y el temor que estaba a su alrededor, ofreció él el holocausto, que no le correspondía, porque un holocausto lo tenía que ofrecer un sacerdote, y él no era un sacerdote. Y de esta manera cometió un grave error. Por eso, cuando Samuel que llegó el 7º día en el plazo prefijado, le dice que había cometido una locura. Y esta locura le costó su reino. Dice Samuel, le dijo de esta manera: lo que has hecho es una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a Él le agrada, y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que Él te mandó. Saúl podría haber sido un gran rey. Saúl podría haber sometido a su enemigo. Podría haberse levantado como uno de los más grandes reyes de Israel. Sin embargo, el material con el cual estaba hecho era frágil. Y ante la presión de ver que el enemigo está enfrente, que su propio ejército comienza a desertar, se quiebra. Se quiebra demostrándolo donde él mismo ofrece el holocausto. Una acción, un deber que no le correspondía. Y comete esta locura por la cual
la consecuencia es que perdió el reino. Perdió de ser el rey que podría haber sido. Luego de eso, Dios levanta a otro. Ya se había provisto de otro. Ese otro era David. Y si bien desde que David fue ungido como rey hasta que pudo tomar el reino, pasaron unos 20 años, durante esos 20 años Saúl autoritariamente se mantuvo en el reino y cometió errores tras errores. El material con el que estaba hecho era un material frágil que ante la presión se quebró. Muchas veces nosotros ante la presión tomamos malas decisiones. Ante la presión nos equivocamos y tomamos malas decisiones. Y luego tenemos que sufrir las consecuencias. Por eso necesitamos ser tratados por Dios para que seamos materiales que puedan resistir la presión. Quiero invitarte a ver el último caso, y es el caso del Señor Jesús. Y vamos a leer en Mateo 26, del 36 al 46, que dice: Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Siéntense aquí, mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo: Quédense aquí, velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar, y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro: ¿Así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más fue y los halló durmiendo porque los ojos se les caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a irse, y por tercera vez oró con las mismas palabras. Luego volvió con sus discípulos y les dijo: Sigan durmiendo y descansando. Miren que ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos, levántense que ya se acerca el que me traiciona. Este es el momento de mayor presión en la vida del Señor Jesús. Este es el momento en el que es sometido. Y justamente el lugar, el Getsemaní, la traducción de la palabra Getsemaní es prensa. Y allí el Señor estaba en una angustia terrible. De hecho, el pasaje nos da a entender que Él no quería pasar por esto. No quería. Por eso oró: Padre, si es posible, que pase esta copa de mí. Eso nos lo revela. Nos revela que Él no quería pasar por esta situación. Porque sabía que lo que en momentos iba a comenzar a suceder era su condena y luego la muerte. Y nadie quiere morir. Aparte, Él sabía que esta muerte no iba a ser una muerte en paz, iba a ser una muerte muy violenta. Pero aparte, no solamente lo físico iba a sufrir, sino que también Él iba a sufrir físicamente, emocionalmente, iba a sufrir aún espiritualmente. Todo lo que se venía le provocaba esa angustia, que era una presión sobre Él. Y por eso oraba: Señor, si puedes, que pase de mí esta copa.
Pero en medio de esa presión, porque este es el momento de presión, luego lo demás ya Él lo había decidido, pero este es el momento de presión, el momento de orar y pedir que le sea quitada esta copa de delante, que no la tome. Pero Él, en este momento de presión, se revela de que estaba hecho. Y se revela con las palabras: pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Y que se haga tu voluntad. Luego, la palabra nos enseña que en otros pasajes paralelos de los evangelios, que un ángel vino a confortarlo, a animarlo. La presión ya había sido vencida. Ahora había que seguir adelante. Y gloria a Dios que el material del que estaba hecho no se quebró. Era buen material. Es un material que quizás en este momento está deformándose un poco, pero no se quiebra. No se quebró. Soportó la presión. Como veíamos en el video, el titanio soportó la presión y aún dejó una marca allí donde fue presionado. El Señor Jesús soportó la presión y fue a la cruz. Y gracias a eso que hoy nosotros tenemos salvación y vida eterna. Estos tres casos nos hablan de que algo fue puesto a prueba y algo fue puesto en juego bajo presión. Y es el propósito. El propósito fue puesto a prueba bajo presión. Sansón falló. Saúl falló. Pero gracias a Dios que el Señor Jesús no falló. No falló. Soportó la presión. Y eso nos bendijo a todos nosotros. Cada uno de nosotros viviremos momentos de presión. Los hemos vivido seguramente, pero también seguramente volveremos a vivir momentos de presión. ¿Y cómo reaccionaremos? Es la pregunta. ¿Cómo la soportaremos? Si hoy estás viviendo un momento de presión, ¿cómo lo estás soportando? ¿Qué está revelando la presión sobre tu vida? ¿Qué está revelando de tu carácter? ¿Qué está revelando de tu corazón? Quizás te estás dando cuenta que la presión sobre tu vida está revelando algo de lo cual nunca te hubieses imaginado que ibas a ver de tu propia persona. Quizás la presión está revelando algo que no esperabas, que no pensabas que eras así. Y aún quizás la presión está revelando que te estás quebrando, que no vas a soportar. Quizás la presión ha revelado un carácter y lastimaste a personas o estás lastimando. Quizás la presión ha revelado que no eras como esperabas. Pero gracias al Señor, Él nos da en su palabra la clave para ser tratados y poder realmente soportar la presión. Leamos en Gálatas capítulo 5, versículo 23, que dice así: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. En este pasaje vemos dos partes del fruto del Espíritu, la mansedumbre y la templanza. Y quiero hablarte de la templanza justamente. En muchas traducciones se traduce como templanza, otras como dominio propio, pero tiene que ver con lo mismo. Y la templanza
Es un concepto muy interesante. Quiero hablarte por unos momentos de eso. En la herrería, cuando los herreros fabrican cuchillos, fabrican espadas, luego de darle la forma y los detalles, llega un momento que es sumamente importante, que es el momento del templado. Luego de que el herrero golpeó, dio la forma, se somete el cuchillo o la espada a una alta temperatura, hasta el rojo vivo. Y luego se lo saca de allí y se lo sumerge en una solución que puede ser aceite, para que haya un descenso drástico de la temperatura y de esa manera las moléculas del hierro adquieran la dureza que se necesita. ¿Por qué? Porque tanto un cuchillo y en especial una espada necesitan tener una dureza para que no se quiebren, porque un buen templado permitiría que no se quiebren, pero también que no se doblen ni pierdan el filo. En una batalla, una espada es sometida a gran presión, golpeando contra otras espadas, contra otros materiales como hierro, madera, piedras incluso. Y una espada tenía que soportar todo eso. Por eso que el templado era clave. Si el templado no quedaba bien, la espada se podía romper, podía quedarse sin filo pronto o doblarse. Y una buena espada no podía permitirse eso. Hermano, vos y yo somos elementos a los cuales el Señor quiere utilizar, herramientas, seres como una espada, pero necesita que tengamos un buen templado. Y ese templado no lo lográs vos. Ese templado se logra en la presencia del Espíritu. El horno van a ser muchas situaciones de la vida en las cuales vas a ser sometido. Pero el templado se logra en la presencia del Espíritu Santo, siendo sumergidos en el aceite del Espíritu, en la unción del Espíritu, para que salgas de allí cada vez más firme en tu carácter, cada vez más templado, que tu templanza al ser puesta a prueba revele que no perdes filo, que no te doblás ni te quebrás. Que allí se te dé la templanza que al ser puesta a presión tu vida, no cedas ni te quiebres. El Espíritu Santo te va a dar esa templanza cuando te sometas a su presencia, te dejes gobernar por Él y te llenes de su presencia, y entonces podrás ser una persona que puesta bajo presión soportarás. Amado hermano, yo te animo a que vayas a la presencia del Señor y permitas que Él produzca la templanza que tu vida necesita, para que la próxima prueba, el próximo momento de presión, no te quiebres. Para que el próximo momento de presión te encuentre y salgas victorioso por el material del que estás hecho. Quizás hoy digas, soy material blando, soy material frágil, me doblo rápido, me deformo, me rompo. Pero si vas a la presencia del Señor, Él hará lo necesario. Y cuando venga la prueba, la presión, saldrás victorioso. Que Dios te bendiga. Vamos a orar por unos momentos y quiero que me acompañes pidiéndole al Señor que te dé esa templanza
para soportar la presión. Oremos. Señor amado, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, papá, por tu palabra. Gracias por los ejemplos que hemos visto. Gracias porque también sabemos que tú estás obrando en nosotros. Y te pido, Señor, y ruego que sobre mi vida y la de mis hermanos, el Espíritu Santo trabaje de tal manera que produzca una templanza que nos permita estar firmes ante la presión, que permita que no nos doblemos ni nos quebremos, sino que podamos soportar en victoria toda presión a la que podamos estar sometidos. Espíritu Santo, trabaja en nuestros corazones, trabaja en nuestro carácter, trabaja en lo que somos. Queremos ser hijos de Dios, que se puedan parar frente a las pruebas, a las presiones, a las distintas circunstancias y salir victoriosos, sea lo que sea. Ayúdanos, Señor, y forma en nosotros un carácter como el de Cristo, un carácter que soportó la peor de las presiones y salió airoso diciendo que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y nos encontraremos en la próxima reunión y en la próxima prédica. Nos vemos.